Entonces, queriendo decir que la humanidad, quiero establecer eso para que haga sentido lo que voy a decir luego. La humanidad espiritualmente estaba muerta, no había conexión, ya ellos no estaban conectados con el Padre. La voz de Dios ya no le hablaba en su interior. Dios tenía que hacerle señas, escribirle tablas, mover nubes, hacer fuego para atraer al humano, porque la voz de Dios, su templo, el templo de ellos, su corazón estaba corrompido, y dice la Biblia que iba de continuo hacia el mal, queriendo decir que cada ser humano estaba muerto espiritualmente para Dios. Entonces Juan viene a introducirnos a Cristo y nos da una buena nueva. Y empieza a decirnos que este Cristo, este Jesús, es Dios mismo. Pero Juan le está hablando a personas que estaban muertas en su interior. Y Juan le da la buena noticia cuando le va a introducir a hablarle de Cristo, la cual está en el versículo 14. Perdón, el 14 dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Y en la parte que yo me quiero enfocar es en la que dice lleno de gracia y verdad. ¿Por qué Él tenía que estar lleno de gracia? Porque todos nosotros estábamos muertos y deberíamos y merecíamos estar muertos, porque habíamos pecado contra Dios. Entonces Él tenía que venir lleno de gracia y verdad. Entonces cuando ya ahora el Juan dice que vimos su gloria, mire bien el 14, y aquella palabra, diga conmigo palabra, aquel pensamiento, aquel espíritu, porque verbo significa palabra, logos, pensamiento, aquel Dios que era en espíritu, dice, fue hecho. Dios se tuvo que hacerse carne visible, porque el humano ya no lo podía percibir en lo invisible de su corazón. Entonces Dios tuvo que vestirse de un cuerpo para poder ser visto y oído por los seres humanos, porque ya la conexión interior estaba rota por el pecado. ¿Se entiende eso? Juan entonces dice, aquel Verbo se hizo carne y anduvo o habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del único o el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en la parte que yo me quiero enfatizar es en la gracia. Y si yo quisiera explicárselo, hermano, yo no quisiera darle simplemente la definición del diccionario, porque quizá ya usted la ha oído. Me gustaría entonces decirle a usted que la gracia no tiene explicación. O sea, la gracia no tiene explicación. Por su operación y su trabajo no tiene ni siquiera sentido. La lógica no cabe en la definición de la gracia misma. ¿Por qué? Porque la gracia está supuesto que tú no recibieras nada, y Dios dijo, aunque son un grupo de seres humanos, un cadáver, aunque todos están muertos y ellos se merecían estar muertos, aunque ellos no merecen ser sobrevividos ni conectados conmigo, aunque lo que le vino a ellos es propia consecuencia de sus errores, con todo y eso los voy a bendecir, los voy a resucitar, voy a venir y voy a entrar en ellos y le voy a dar vida, aunque ellos no merecen la vida. Por eso es que si uno trata de definir gracia, no hay forma de explicarla, porque ¿cómo es que a mí me están dando algo que yo no estoy supuesto a recibir? ¿Cómo es que me están dando vida cuando yo debería de estar y quedarme muerto? No tiene explicación. El día en que nosotros encontremos una explicación por la cual nosotros recibimos su gracia, ese momento deja de ser gracia. Porque el día que usted encuentre un por qué Dios lo ama a usted, ya el amor no tiene explicación de Dios. No tiene una explicación, porque nosotros deberíamos de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Verbo vino lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Entonces, el día que puedas encontrarle un porqué a la gracia, deja de ser gracia. Es como Dios decirle a la humanidad, conviértete en lo peor que puedas llegar a ser. O sea, escuche cómo es
una foto más o menos de lo que significa, no que significa capacidad, pero para poder poner nuestra mente en algo así, dice, es como si Dios le dijera a la humanidad, conviértanse en lo peor que ustedes pueden llegar a ser. Y luego que hayas alcanzado lo más bajo de tu degradación, entonces ahí empieza la gracia. O sea, Dios dijo, haz lo peor que puedas hacer. Y después que ya hiciste lo peor que puedas hacer, después que ya no tengas ni ánimos para seguir haciendo lo malo, después que seas un cadáver tirado en el piso, en ese punto, cuando ya se termine, cuando tu maldad llegue a lo sumo, a lo más alto, y tu degradación llegue a lo más profundo, donde ya no pueda ser peor, donde ya tu corazón vaya de continuo hacia el mal, donde ya no exista nada bueno en ti, cuando tus errores sean demasiado y tus virtudes sean muy pocas, cuando tu vida sea un desastre, cuando tu vida sea un desorden, cuando tú andes en tinieblas, cuando simplemente la presencia mía no esté ni cerca de ti y tú vayas de continuo hacia el mal, haciendo lo peor, convirtiéndote siempre en menos, ahí cuando ya llegue a lo sumo, entonces después que ya te hayas cansado de ser malo, después que ya estés muerto en tus delitos y pecados, en ese punto empieza el amor que yo tengo a través de Cristo Jesús. Hermano, gracia es como nosotros hicimos lo peor que pudimos hacer y Dios dijo, ya te cansaste de ser malo, entonces te envío a mi hijo para que empiece la vida nuevamente en ti. Entonces quiere decir que no importa lo malos que nosotros hayamos sido, la gracia de Dios empieza desde ese punto. Cuando nuestra vida se termina, empieza la de Dios. Eso es poderoso, porque eso sirve, hermano, para ir a la calle y agarrar a alguien que sea malo, que acabó de asesinar a toda su familia, que uno quisiera uno mismo coger y hacer justicia en ese momento, pero la gracia de Dios es tan llena que la gracia de Dios, Él hizo eso, pero si ahora mismo acepta a Cristo como su Salvador, como Cristo está lleno de gracia y verdad, y esa gracia no tiene explicación, esa persona también puede recibir salvación y buenas noticias, porque la gracia no tiene sentido. No tiene sentido. El viernes, en uno de los slides de que estábamos en el pre-retiro, nosotros pudimos ver en uno de ellos que decía el pecado y sus consecuencias. En uno de la presentación, a lo último decía, nosotros estábamos en el mercado de la esclavitud de Satanás, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo pagó el precio. Y cuando usó la palabra mercado, hace un tiempo yo empecé a pensar sobre eso y me imaginé, usted ha ido donde venden muchas frutas, en la 65 y Fort Hamilton, Three Guys, ¿qué se llama? ¿Verdad que sí? O en la 50 y quinta, donde venden muchas frutas así. La gente por naturaleza, cuando va donde hay muchas naranjas, por ejemplo, o muchas manzanas, la mira toda y la toca a ver si una está podrida. Automáticamente, cuando ellos encuentran una podrida, la ponen a un lado, porque esa es precisamente la que ellos no van a tomar. O siguen tocando y todas las que están dañadas las ponen a un lado y solamente se llevan lo bueno. Nosotros en nuestros delitos y pecados, en nuestra pasada manera de vivir, estamos en el mercado de Satanás, esclavitud, muertos y podridos. Todo el que pasaba por ese mercado no daba un peso por nosotros. Nadie se atrevía a apostar que nosotros podíamos llegar a hacer algo. Pero Jesús pasó por el mercado un día, lleno de ¿qué? Y verdad. Él pasó por el mercado y vio a todas estas manzanas podridas, dentro de los cuales yo era la primera de ellas, y dijo, bueno, nadie te ha comprado porque tú no sirves. Nadie te ha comprado porque tu interior va de continuo hacia el mal. Nadie te ha llevado, nadie ha visto valor en ti porque
tú lo has hecho mal. Es verdad, tú pecaste, eres todo lo que eres. Nadie te ha puesto atención, nadie te escucha porque crees que tú no eres importante. Te han rechazado, nadie te ha comprado. Es más, Satanás, un verdugo, te ha usado como esclavo para hacer lo que él quiera contigo, pero nadie se ha comprado. Y dice que Jesús figurativamente pasó por el mercado y me encontró allá, y aquella manzana podrida que nadie quería, él dijo: bueno, yo tengo suficientemente gracia para llevarme esta. Cuando nadie nos escogía, él nos escogió. Eso es una buena noticia, no solamente para mí, pero para tantas personas que creen que no tienen valor, que creen que están podridos y están muertos. Y es verdad, ellos lo están, pero es que ellos no saben que existe el capítulo 1 verso 14 de Juan, que dice que Jesús está lleno de gracia y verdad, que Él pasa por el mercado aunque nadie te recogió, aunque eres la última que queda y está podrida y ya tú crees que no tiene futuro. Lo que Él tiene dentro de sí te agarra y de la nada hace algo con nosotros. De la muerte no da vida, nuestra vida se estaba destruyendo, pero Dios llegó a tiempo y nos rescata, hermano. Eso es buenas noticias, eso es evangelio, eso es reino. Eso es buenas noticias. Eso nos arregla emocionalmente. Porque yo aprendí en un culto de las 6, el pastor dijo un día: si Dios nos perdonó el pecado a nosotros, ¿qué era lo peor? ¿Qué otra cosa puede ser un problema? Si a nosotros nos compraron siendo una manzana podrida, ¿qué me importa de aquí adelante lo que me pase si yo estando muerto, me resucitó? Es como que yo quiera hacer un equipo y en vez de venir donde andan la gente viva, yo voy al cementerio y leo un nombre y digo: Eduardo Rodríguez, pum, te doy vida, levántate. Denise, pum, te doy vida, levántate. Alcira, pum, te doy vida, levántate. Jesús fue al cementerio del mundo y empezó a resucitar a las personas porque Él estaba lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Eso es, hay que ser agradecido, hermano. Eso debe de despertarnos a nosotros y jamás dejarnos impresionar por el pecado de otras personas, por la maldad. Porque como yo dije, cuando la maldad de los seres humanos, cuando la maldad de la humanidad llegó a lo sumo o a la degradación más baja, entonces ahí empieza la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó. O sea, sube a tu al nivel más alto, que por encima de esa abundancia yo voy a sobreabundar con mi gracia. La gracia va a cubrir todas nuestras imperfecciones. Yo creo que por eso es que nosotros progresamos en la vida, porque cuando otros se rinden acerca de nosotros, cuando otros ven nuestras debilidades y la ven a través de una lupa y la magnifican así, la ponen bien grande, Dios dice: mientras peor estés, más mi gracia va a brillar en ti. Regocíjate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Nosotros no necesitamos gente perfecta para hacer la voluntad de Dios en la iglesia El Camino. Lo que nosotros necesitamos es gente imperfecta para cumplir la voluntad perfecta de Dios de alcanzar el mundo. Si tienes errores, si tienes fallas en tu interior, descuida. Su gracia empieza cuando nuestro error se termina. Porque cuando abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y sería injusto de mi parte mencionar las buenas noticias de que Él está lleno de gracia y obviar la parte que dice verdad. Y si usted aplica esto en su matrimonio, en su vida, donde quiera, y usted usa la gracia y también se da cuenta de que está la verdad, hermanos, ¿qué quiere decir esa parte entonces? Que Dios llegó al mercado y escogió la manzana más inadecuada. Pero como Él no solamente tenía gracia para escogernos, Él también tenía verdad para transformarnos. Gracia es lo que lo mueve a Él a escogernos,
Pero como Él está lleno de verdad, Él nos transforma por la estructura que Él trae de su mensaje y de su espíritu. Lo voy a poner de otra manera. Mire cómo que la gracia es lo que lo movió a escogernos, pero Él nos enseña qué era lo que debíamos de hacer.